Damos inicio entonces, estamos en el curso de idioma español y vamos a aperturar la guía número 4. En esta guía vamos a estar hablando de algunas figuras retóricas. ¿Qué es una figura retórica? Y nos va a explicar qué es una metáfora, qué es la ironía, qué es una antítesis, qué es el oxímoron, qué es la prosopopeya y hiperbola, hiperbatón y el retruécano. Entonces vamos a entrar a ver primero qué son figuras retóricas, ¿sí? Cuando hablamos de una figura retórica, recuérdense que anteriormente hablamos que hay reglas gramaticales y hay signos auxiliares de la gramática. No es lo mismo, ¿verdad? Porque recordemos que una regla gramatical nos establece, o una regla gramatical nos da a conocer la estructura, por ejemplo, cómo se escriben tales palabras, el uso o el empleo de tales signos de puntuación. Y en los signos auxiliares, como por ejemplo el paréntesis, el corchete, las comillas, el guión, esos pues de igual manera están incorporados dentro de la redacción de un texto, pero dependiendo cuál vamos a utilizar, nos va a servir para darle como énfasis o sentido al texto al cual nosotros estamos redactando. Ahora bien, las figuras retóricas, y dice el concepto, en el lenguaje literario es común el uso de figuras literarias. Estos recursos son utilizados para brindar mayor expresividad a los sentimientos y emociones que se desean plasmar en la obra literaria. También pueden encontrarse en el lenguaje coloquial, ya que su finalidad es la misma, expresar la sensibilidad del hablante. Algunas de las figuras retóricas más utilizadas son, entonces mire pues, en cuanto a la figura retórica, dice que es una figura literaria. Esta figura ayuda entonces a que cuando se expresa cuál es la intención del autor, el autor quiere informar, el autor quiere persuadir, el autor quiere convencer, entonces tiene que utilizar más de alguna figura de tal modo que haya un doble sentido y entonces la intención del autor pueda ser percibida por el lector. Eso es el uso, o para eso es que se emplea una figura retórica. También nos dice, también puede encontrarse en el lenguaje coloquial, ya que su finalidad es la misma, expresar la sensibilidad del hablante. Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero hay ciertos temas que como que nos acongojan, ¿verdad? Hay ciertos temas que como que tocan nuestro corazón o tocan nuestros sentimientos, nuestra alma, y nosotros cuando escuchamos a alguien hablar de este tema, pues nosotros también como que nos sensibilizamos. O por ejemplo, si es un tema, por ejemplo, de violencia o algo, pues también nosotros como que nos adentramos en el mismo, ya sea que estemos leyendo o bien que estemos escuchando hablar a alguien, nosotros nos como que involucramos en la situación. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un alma y el alma tiene emociones. Entonces, la intención de las figuras es eso, persuadir de tal modo de que tanto el lector como el escritor se conecten en cuanto a lo que es el texto. Entonces, por ejemplo, si yo empezara a hablar ahora mismo del tema de violencia, yo sé que muchos en algún momento dirían, bueno, incluso pues sentirían, no puedo decir el mismo sentimiento porque eso sí no se sabría, pero sí la emoción sería la misma. Por ejemplo, yo veía hace un par de tiempo atrás, vi un video en Facebook en donde una mamá, era un bebecito como unos un año o año y medio, digo yo, y lo estaba cambiando. De hecho, el video circula porque no sé si ya atraparon o no a la mujer, pero ella le estaba cambiando al bebé y pues eso no era cambiarle, ¿verdad? Un bebé es algo delicado. De hecho, en la etapa de bebés, pues sus huesitos aún no están formados, no están sólidos, se están uniendo. Entonces, pero ella lo agarraba de una manera tan violenta, lo sacudía, el niño pegaba de gritos y ella no se miraba en ningún momento. Ella se vio como conmovida por el llanto del bebé. Entonces, cuando yo vi ese video, realmente me molestó demasiado e incluso pues yo decía, ojalá que la logren aprender y que la metan presa, porque qué clase de persona, y decía que era la mamá la que había hecho esto. Entonces mi frustración era,
¿Cómo es posible que una mamá sea capaz de dañar a un ser tan indefenso de tal modo? Número uno. Pero mi indignación no estaba tanto ahí, sino ¿quién grabó? ¿Cómo es posible que habiendo una segunda persona, todavía viendo el dolor, viendo el maltrato del niño, haya agarrado el teléfono y como si estuviera grabando la naturaleza, ¿verdad? Como si nada. Entonces, la frustración se fue tan grande y cuando yo leía la descripción, pues obviamente mi molestia también estuvo ahí presente. Entonces, ese es el objetivo de las figuras retóricas, de una u otra manera, hacernos involucrar en el texto. Vean, no solamente pueden estar en textos escritos, sino también incluso en el habla. O sea, nosotros también involucramos las figuras retóricas. Por ejemplo, la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Y dice, describe o califica a un objeto o persona. Para ello se vale de las semejanzas de otra con la que se puede establecer similitud, es decir, identifica el término real con otro imaginario. Y algunos ejemplos. Las casas, son ojos que resplandecen y acechan. Todas las casas son bocas que escupen, muerden y besan. Todas las casas son brazos que se empujan y estrechan. Obviamente nosotros sabemos que una casa no es así, ¿verdad? Pero si interpretamos este texto, ¿qué nos estará queriendo decir el escritor? Una vez más, todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. ¿Por qué cree usted? Usted sabe que dice que los ojos son las ventanas del alma. Si usted tiene los ojos cerrados no ve nada, ¿verdad? Y si no ve nada, no piensa nada, no siente nada, su corazón y su alma no se llena de emociones. Y las casas, ustedes saben que las casas pues tienen luz, usted abre las puertas, entra y sale quien usted pues así lo permita. Entonces, aquí hay una figura y a esa figura nosotros le llamamos metáfora. Dice, el objeto de la metáfora, dice, describe o califica un objeto o persona. Para ello se vale de la semejanza, es decir, que va a utilizar algunas figuras para querer comparar con la realidad. Por ejemplo, mi mamá a mí siempre me dice que yo soy como un jarrito de China. No crea usted que literal, porque, ay, qué bonito. No, mi mamá me dice eso porque, pues, de hace unos 10 años para acá, he sido muy susceptible. De hecho, yo soy muy delicada en el sentido de que, pues, una bacteria o algo a mí me afecta demasiado. Incluso, pues, médicamente, pues, he venido en controles y todo. Entonces ella me dice, si te damos un toponcito, ¿qué pasa? Agarre una taza de China o un vaso de cristal, intente usted toparlo y va a ver que se raja o se hastía. Entonces mi mamá siempre me compara con eso y me dice que en cualquier momento, si me hacen algo, pum, ya me pasó más de algo. Entonces ella me hace una comparación, no porque literal yo sea eso, sino porque lamentablemente, bueno, para mi beneficio, no sé, al final, pues tiene que tener mucho cuidado conmigo. Entonces, ella siempre me compara con él, me dice, un toponcito con vos es tan fuerte. Incluso a mí nadie puede venir y, por ejemplo, si alguien viene y me agarra con fuerza, a mí me puede dejar hematomas en el cuerpo, me puede dejar moretes. Entonces, definitivamente tengo que ser así como, por ejemplo, ahorita vieron, subí con un montón de cosas, e incluso hasta con eso yo tengo que tener cuidado. Entonces, por eso es que hace esa comparación. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero por ejemplo las mamás son muy dadas a eso, ¿verdad? Incluso mi mamá en una ocasión decía, nos presentó con una persona y dijo, aquí está mi ramillete de flores. Obviamente nosotras no somos flores, ¿verdad? Somos 6 hermanas, pero mi mamá quiso compararnos con. Entonces la metáfora es usar una figura para poder describir un objeto o una realidad. Entonces, yo no sé si en algún momento alguien ha utilizado alguna metáfora, en algún momento ya pensando y analizando, ¿han utilizado alguna metáfora? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de metáfora? Vean, aquí tenemos otro ejemplo y dice, y en la mañana, eh, y en la mañana agreste y cruda, salta por el rimaje la primavera, niña errática y desnuda. Entonces, ¿por qué cree usted que dirán a la primavera? Dice, niña errática y desnuda. ¿Han visto, por ejemplo, en los países extranjeros, en Guatemala solo se marca el invierno y el verano, pero en otros países sí se marcan las 4 estaciones? ¿Alguien ha visto la primavera?
De hecho, yo estaba viendo, de hecho, ahorita que me desperté justamente en la mañana, sonó mi alarma y de fondo de pantalla o de descanso había una imagen y justo era de la primavera, en donde está empezando todo como que a florecer y se ve todo tan hermoso, los rayos del sol, las flores, los árboles, la vegetación, se siente fresca la mañana, o sea, yo no sé, pero se veían en la imagen tan bonito. Yo me quedé un momento viendo el teléfono, ahora viendo el fondo, que me llenó bastante ver eso, entonces a eso se refiere, porque la primavera es como ese nuevo, en las estaciones del año, o sea, salir del invierno y caer a primavera, pues es algo hermoso, ¿verdad? Porque se sabe que el invierno, mira ahorita cómo está nuestro cielo, está nublado, entonces los días grises, está lluvioso, casi que no hacemos muchas actividades, entonces todo eso a veces como que influye en nuestro estado de ánimo, pero cuando usted ve el sol radiante, ve los árboles, ve las flores, usted se siente como renovado. Eso es lo que nos está queriendo decir el texto. Entonces, la metáfora es utilizar o describir algo, pero prácticamente nos quiere llevar como a la imaginación, nos quiere hacer una comparación en la metáfora. Vamos a ver otro. Ironía. A ver, mira pues, habemos personas que por nuestro temperamento somos sarcásticas. No es lo mismo hablar del sarcasmo que de la ironía. Son términos totalmente distintos. ¿Por qué? La ironía. Este recurso retórico da a entender por el contexto o la situación lo contrario de lo que se quiere decir. La ironía enfatiza en tono burlesco la virtud que se desea. Ejemplos. Esto es al contrario de la metáfora. O sea, la metáfora utiliza figuras para describir un objeto, una persona, pero como en algo bonito, como en un detalle, si me entienden. La ironía al contrario. La ironía es como, pues, hacerlo en un tono burlesco, dice acá, pero llevar la contraria, dice. Salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron 200 cardenales, salvo que a ninguno llamaba eminencia. Qué ironía, ¿verdad? Usted sabe que alguien que ha estado preso, obviamente ha cometido algún delito, obviamente, pues inmoralmente ante la sociedad, aunque esta persona se haya regenerado dentro de la cárcel, haya cambiado sus pensamientos, usted sabe que ya no va a ser lo mismo. O usted se sentaría a comer en una mesa, dejar toda ahí su billetera, su dinero y todo, con alguien que sabe que es ex convicto de la ley, que estuvo preso y la razón de estar preso era, qué sé yo, por sicariato. ¿Usted se sentaría fácilmente con alguien así? Usted le tendría temor, ¿verdad? Usted diría, ay, no, yo no. Y imagínese una niña solita con esa persona. Definitivamente no, ¿verdad? No lo haríamos. Porque lamentablemente la sociedad marca. Y aquí hay una ironía. ¿Cómo es posible? Salió de la cárcel acompañado con cardenales, dice. Irónico, ¿verdad? O sea, no, eso no se daría. Entonces, ahí es donde empleamos la ironía, como para hacer una hacer un comentario o dar un juicio, pero en un tono burlesco. O sea, obviamente no va a ser así, no es la realidad. Por ejemplo, que usted le diga a una persona de 90 años, ay, qué joven que se ve. No, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer por cariño, por aprecio, por amor, sí, pero la realidad es que no, ¿verdad? Sería irónica. Ay, usted puede hacer ejercicio de levantamiento de pesas, irónico, ¿verdad? Sería un tono burlesco. Entonces, no. Por ejemplo, pues yo les he contado, creo yo tengo un problema de desgaste cartílago en una rodilla. Y a veces, pues vamos con mis hermanas y me dicen, pero no corras mucho. Obviamente yo no corro, ¿verdad? Ni camino rápido. Entonces es una ironía, porque ellas lo hacen en un tono burlesco, como para decirme, bueno, apurate, estás caminando muy lento. Entonces ahí es donde empleamos la ironía. Dice, muchos poetas líricos que no han visto en su vida una lira, ni siquiera traducida del italiano, es decir, una peseta. Aquí ya está hablando de una forma, un enfoque de redacción, pero lo que voy con la ironía es que la empleamos cuando queremos hacer una comparación. A veces sí suena un poquito, hay que tener mucho cuidado, porque a veces suena un poquito ofensivo en cuanto a las ironías. Por ejemplo, miren el primero pues causa un poquito de risa, ¿verdad? Porque dice, salió de la cárcel con tanta honra.
Probablemente sí, pero luego lo que le acompaña es que le acompañaron 200 cardenales. Dice, obviamente eso no va a pasar. Entonces es una ironía que obviamente está haciendo está dando una realidad, ¿verdad? De una persona sale de la cárcel, cuál ha sido la razón de la que ha estado dentro, pues puede ser cualquiera, pero obviamente, vuelvo y repito, la sociedad no le va a ver con como con ese respeto, con esa divinidad, ¿verdad? Definitivamente no, porque la persona, pues lamentablemente, pues, cometió un error, se regeneró, está bien, pero ya queda marcado. Entonces, ahí empleamos la ironía en situaciones donde queremos hacer la burla o queremos hacer, pues, una comparación. Siguiente sería la antítesis y dice, esta figura retórica contrapone frases, versos o grupos de palabras que expresan ideas opuestas o contrarias entre sí. Hay una idea principal, entonces esa idea principal que podemos llamar, de hecho se puede también ver como el argumento y contraargumento, pero aquí está diciendo antítesis, entonces dice, cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Alguien le ha pasado eso? Dice, cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Qué fuerte eso, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hay una antítesis. Entonces, es decir, que es algo retórico, algo contrario. O sea, hay algo que yo quiero hacer, pero no hago eso, sino hago lo contrario, o sucede algo totalmente distinto. Entonces, o por ejemplo, cuando yo digo algo y alguien viene y contraria la situación, como lo vemos acá en el ejemplo, otro dice, yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. ¿A alguien le ha pasado que, por ejemplo, a veces uno quiere dormir y sus ojos están cansados, pero su cerebro no lo deja dormir? ¿Le ha pasado? Qué horrible es eso, ¿verdad? Que uno está en el techo, va a ver y ver. Con el ahora, 1 de la mañana, sigue bien, 1:30, 2 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana. ¿Les ha pasado? Entonces, qué feo es eso, ¿verdad? Y si usted lo redactara, entonces ahí está redactando una antítesis. Vea, la antítesis dice, esta figura retórica contrapone frases, versos o grupos de palabras que expresan ideas opuestas o contrarias entre sí. En una ocasión mi hermana decía, es que me da risa, pero quiero llorar, como la idea que vemos aquí, ¿verdad? Me da risa, pero quiero llorar. Yo le decía, no seas loca, ¿cómo así? Es que me da risa, pero quiero llorar, me decía. Incluso la emoción con que ella lo hablaba, pues causaba gracia, pero a la vez no decía, de verdad se va a poner a llorar. Ella es muy sensible, es muy sentimental. Entonces, cuando decía eso, yo me quedaba pensando, yo la veía en su actitud y ahí veo yo entonces que se cumple una antítesis. Solo que aquí obviamente recuerde que las figuras retóricas las usamos, dice, que las usamos en la redacción de un texto o cuando nosotros estamos hablando, ¿sí? Entonces, una más, que es el oxímoron. ¿Qué es esto? El oxímoron dice, consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en un mismo sentido, lo que forma un tercer sentido, que dependerá de la interpretación del lector. Mire, que dependerá de la interpretación del lector. La música callada, la soledad sonora. La música callada. ¿Hay música callada ustedes? Vean cómo es el oxímoron. Consiste en usar dos conceptos de significado opuesto. Música callada, música de ruido, sonido, ¿verdad? Callada, no hay. Entonces, ahí vemos, música callada. Dos términos o dos conceptos que se contrarían en un mismo sentido, lo que forma un tercer sentido que dependerá de la interpretación del lector. Entonces, la música callada, la soledad sonora. Soledad sonora. Bueno, a la interpretación del lector. El hielo abrasador. El hielo es abrasador, el frío es abrasador. ¿Qué cree usted?
Si cuando las temperaturas están bastante bajas, ¿usted qué quiere? Un poncho, ¿qué quiere esto? ¿Qué quiere el otro? ¿Es abrasador? El hielo abrasador, el fuego helado, dice. ¿Es el fuego helado? No, ¿verdad? Intente usted pasar sus deditos, solo el dedo, así en una vela. ¿Quién ha hecho eso? Somos curiosos, va la mano completa. ¿Alguien lo ha hecho? Solo con pasar, usted ya siente que, ay, ya me ardí, dice usted, ahora imagínese el infierno, ¿verdad? Entonces, el hielo abrasador y el fuego helado. El oxímoron, entonces, es usar dos conceptos o dos palabras que se van a contrariar para formar un tercer párrafo, pero ese tercer párrafo va a quedar a interpretación del lector. Entonces, estas figuras ya dijimos que son la metáfora, que es comparar algo o alguien con una figura para describirla. Voy a bajar, perdón, ahí. La ironía es en un tono burlesco describir algo. La antítesis es llevar la contraria a algo que se ha dicho. El oxímoron es utilizar dos términos en sentido contrario para crear uno tercero. Cuando nosotros lo empleamos en la redacción de un texto o en nuestra expresión verbal, nosotros estamos empleando figuras retóricas, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver en cualquier clase de texto, solo que tenemos que prestar mucha atención. Regularmente lo encontramos, por ejemplo, en los cuentos, en las novelas, en las leyendas, lo encontramos más en ese tipo de géneros literarios, porque son como los que se prestan para ese tipo de redacción. Nos vamos a detener hasta acá por cuestiones de tiempo. Recuerde que esta guía es la número 4.